Ojalá hubieras muerto en vez de mamá. Ella sí valía algo. Tú solo ocupas espacio. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo frente a 60 personas en mi cumpleaños número 70, mientras todos aplaudían y yo lloraba en silencio sin poder moverme. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Alberto Moreno Ruiz. Tengo 70 años recién cumplidos. Y esta es la historia de cómo mi único hijo destruyó lo último que me quedaba de dignidad en una sola noche. Pero también es la historia de cómo recuperé mi vida, mi autonomía y mi respeto propio cuando todos pensaban que ya estaba acabado. El sábado 27 de julio de 2024 debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. Llevaba 3 meses organizando mi fiesta de cumpleaños en el Salón de Eventos Las Acacias, un lugar precioso en el centro de Madrid donde Marta y yo celebramos nuestras bodas de plata hace más de 20 años. Gasté 4.500 euros en el evento, catering para 60 personas, decoración elegante, música en vivo y hasta contraté a un fotógrafo profesional porque quería recordar ese momento rodeado de familia y amigos. Después de que Marta falleciera de cáncer de páncreas en abril de 2020, mi vida se convirtió en un vacío silencioso. Ella era mi compañera desde 1976, 44 años juntos, construyendo una vida, educando a nuestro hijo Javier, levantando un negocio de importación de textiles que nos dio estabilidad económica y un patrimonio de casi 6 millones de euros. Cuando ella murió, una parte de mí murió también, pero intenté seguir adelante. Por ella, por su memoria. Mi hijo Javier Moreno Torres tiene 42 años, está casado con Silvia Ramos Gil desde hace 18 años y tienen 2 hijos maravillosos, Paula de 16 años y Diego de 14. Durante los primeros meses después de la muerte de Marta, Javier venía a visitarme cada semana. Cenábamos juntos, recordábamos a su madre, me traía a los nietos, pero algo cambió drásticamente a partir de mediados de 2020. Las visitas se volvieron más espaciadas, más frías, más transaccionales. Javier dejó de preguntar cómo estaba yo y empezó a preguntar sobre mi situación financiera, sobre la herencia, sobre qué pensaba hacer con las propiedades. Al principio pensé que era su forma torpe de asegurarse de que yo estuviera bien económicamente. Qué ingenuo fui. En marzo de 2021, en un intento desesperado de recuperar la cercanía con mi hijo, le regalé un apartamento de 120 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, valorado en 250.000 euros. Se lo puse directamente a su nombre, sin condiciones aparentes más allá de una cláusula que especificaba que era para uso como vivienda familiar. Javier me abrazó ese día, lloró en mi hombro y me dijo: «Papá, esto significa todo para mí. Nunca olvidaré este gesto». Silvia también me abrazó y me llamó el mejor suegro del mundo. Qué ciegos estamos cuando queremos creer en el amor de nuestros hijos. Los meses siguientes fueron extraños. Javier prácticamente desapareció de mi vida. Llamaba cada 2 o 3 meses, siempre con alguna excusa. Trabajo, los niños, compromisos. Paula y Diego dejaron de venir a verme. Cuando preguntaba por ellos, Javier decía que estaban muy ocupados con el colegio. Yo vivía solo en mi casa de 3 plantas en Pozuelo de Alarcón, la misma casa donde criamos a Javier, donde Marta y yo envejecimos juntos, donde cada rincón me recordaba 44 años de matrimonio feliz. La soledad después de perder a tu compañera de vida es un peso que aplasta el alma lentamente. Me despertaba cada mañana en una cama vacía, desayunaba solo mirando la silla donde Marta se sentaba, caminaba por habitaciones llenas de recuerdos y silencio. Intenté mantenerme activo, salía a caminar, leía, cuidaba el jardín que a Marta le encantaba, pero la ausencia de mi familia, especialmente de mi hijo y mis nietos, creaba un vacío que ninguna actividad podía llenar. Por eso decidí organizar esta fiesta de cumpleaños. Pensé que sería una forma de reunir a todos nuevamente, de celebrar la vida,
de honrar la memoria de Marta, rodeado de las personas que alguna vez me importaron. Invité a 60 personas, antiguos socios del negocio, vecinos, amigos de Marta y míos, primos lejanos, y por supuesto, a Javier, Silvia, Paula y Diego. La tarde del 27 de julio, llegué al salón a las 6 de la tarde. Todo estaba perfecto. Mesas decoradas con centros florales blancos y azules, los colores favoritos de Marta, un buffet espectacular, música suave de fondo. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Javier y su familia llegaron a las 7:30, media hora tarde. Desde el momento en que entraron, noté algo raro. Javier llevaba 3 copas de champán antes de siquiera saludarme. Silvia lo seguía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Paula y Diego me abrazaron rápidamente, pero vi tristeza en sus rostros, como si estuvieran incómodos de estar ahí. Intenté hablar con ellos, preguntarles por el colegio, por sus vidas, pero Silvia los alejó diciendo que tenían que saludar a otra gente. La cena transcurrió relativamente normal. Hubo brindis, discursos emotivos de viejos amigos recordando a Marta y celebrándome a mí. Yo sonreía, agradecía, pero por dentro sentía esa tristeza profunda de estar celebrando sin la persona que más amé en el mundo. A las 10 de la noche, cuando estábamos sirviendo el pastel, Javier se puso de pie súbitamente. Estaba completamente borracho. Tomó su copa de vino, se subió a una silla y el salón quedó en silencio. «Quiero hacer un brindis», dijo Javier con voz pastosa, mientras todos lo miraban desde abajo. «Por mi padre Alberto Moreno Ruiz, que hoy cumple 70 años». Hubo algunos aplausos tímidos. Yo sonreí nervioso, pensando que tal vez, después de todo, mi hijo diría algo bonito. 70 años viviendo en este mundo, 44 de ellos al lado de la mujer más increíble que conocí, mi madre. El salón estaba completamente silencioso. Mamá murió hace 4 años y medio. ¿Y sabes qué, papá? Cada día que pasa desearía más que hubieras sido tú quien muriera en lugar de ella. El aire se congeló. Nadie respiraba. Mamá sí valía algo. Mamá era generosa, cariñosa, comprensiva. Tú solo ocupas espacio en este mundo, consumiendo el dinero que ella ayudó a construir, viviendo en esa casa enorme completamente solo como un fantasma patético que no sabe cuándo irse. Las palabras de Javier caían sobre mí como cuchillos. Intenté ponerme de pie, decir algo, pero mis piernas no respondían. Miren a mi padre llorando como siempre. Así ha sido estos 4 años, llorando, quejándose de su soledad, llamándome cada semana para recordarme que está solo. Pues ¿sabes qué? Estás solo porque eres insoportable. Silvia comenzó a aplaudir. Lentamente, uno por uno, más de la mitad del salón se unió al aplauso. 60 personas me miraban mientras mi hijo me destruía públicamente y ellos aplaudían. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. No podía hablar, no podía moverme, solo podía quedarme ahí sentado mientras mi mundo se derrumbaba. Javier bajó de la silla, tomó a Silvia de la mano y salieron del salón seguidos por Paula y Diego, quienes no se atrevieron a mirarme. El resto de los invitados comenzaron a irse rápidamente, murmurando entre ellos, evitando mi mirada. En 20 minutos el salón estaba vacío excepto por 3 personas. Mi vecino Ernesto Vilacampos, su esposa Rosa y mi viejo amigo y abogado Óscar Prieto Sanz. Óscar se acercó, puso su mano en mi hombro y me dijo, «Alberto, respira, vamos a solucionar esto». No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Ernesto y Rosa me llevaron en su coche porque yo no podía ni sostener las llaves. Me dejaron en la puerta, Rosa me abrazó llorando, y me quedé solo en esa casa de 3 plantas que de repente parecía un mausoleo. Eran las 2:15 de la madrugada cuando marqué el número de Óscar. Él respondió al segundo tono, completamente despierto. «Sabía que llamarías. Dime qué necesitas». Durante las siguientes 5 horas y 17 minutos, Óscar y yo revisamos absolutamente todo. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie, cosas que había estado guardando porque no quería aceptar la realidad de lo que mi hijo se había convertido. Le expliqué que desde mediados de 2020,
después del funeral de Marta, Javier cambió completamente. Las primeras visitas parecían sinceras, pero rápidamente se transformaron en interrogatorios financieros. Papá, ¿cuánto tienes en el banco? Papá, ¿cuántas propiedades exactamente posees? Papá, ¿has pensado en hacer testamento? Al principio justifiqué su comportamiento pensando que estaba preocupado por mi bienestar. Qué equivocado estaba. En septiembre de 2020, Javier llegó a casa con Silvia y me pidieron un préstamo de 50.000 euros para una inversión importante. Les pregunté detalles, qué tipo de inversión, cuándo podrían devolverlo. Silvia se molestó y me dijo, no necesitas saber todos los detalles, solo confía en tu hijo. Les transferí el dinero al día siguiente. Nunca me lo devolvieron. Nunca más mencionaron ese dinero. En enero de 2021, Javier apareció diciendo que necesitaba 75.000 euros porque tenía problemas con Hacienda. No me mostró ningún documento, ninguna prueba. Solo me dijo, papá, o me ayudas o voy a perder todo. Le di el dinero. 2 meses después vi en su Facebook fotos de un viaje familiar a las Maldivas que costó fácilmente 20.000 euros. Fue entonces cuando decidí regalarle el apartamento en marzo de 2021. Pensé que si le daba algo tangible, algo valioso, dejaría de pedirme dinero constantemente y tal vez recuperaríamos nuestra relación. El apartamento de 120 metros cuadrados en Salamanca valía 250.000 euros. Lo puse completamente a su nombre con una escritura que especificaba claramente que era para uso de vivienda familiar. Óscar interrumpió mi relato. Alberto, dime exactamente qué decía esa cláusula. Le busqué entre mis documentos y le leí textualmente. El inmueble descrito se dona con la condición expresa de que sea utilizado exclusivamente como vivienda habitual del donatario y su núcleo familiar. Cualquier uso comercial, alquiler o cesión a terceros sin consentimiento expreso del donante constituirá causa de revocación de la presente donación. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego Óscar dijo, Alberto, necesito que me digas algo con total honestidad. ¿Javier está viviendo en ese apartamento? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No lo sé, admití. Asumí que sí. Nunca me dijo lo contrario. Óscar suspiró profundamente. Mañana mismo voy a averiguarlo. Algo me dice que tu hijo no está siendo honesto contigo. Seguimos hablando hasta que el sol comenzó a salir. Le conté sobre las últimas visitas de Javier, cada una peor que la anterior. La última vez que vino a casa fue en mayo de 2024, 3 meses antes de mi cumpleaños. Llegó sin avisar, entró directamente a mi estudio y me dijo, necesito que vendas esta casa. Me quedé mirándolo sin comprender. Esta casa es demasiado grande para ti solo, papá. Véndela, compra algo pequeño y dame la diferencia. La necesito. Le pregunté para qué necesitaba el dinero. Se rió con desprecio. No tengo que darte explicaciones. Eres mi padre. Se supone que debes ayudarme. Le dije que no iba a vender la casa donde construí mi vida con su madre. Se enfureció. Comenzó a gritarme que yo era un viejo egoísta aferrado al pasado, que Marta estaría decepcionada de ver en qué me había convertido, que yo no merecía todo lo que tenía. Esa conversación terminó con Javier saliendo furioso de mi casa gritando, «Algún día te vas a arrepentir de ser tan tacaño conmigo». No volví a saber de él hasta que respondió a la invitación de mi cumpleaños 2 meses después. Óscar escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, eran las 7:30 de la mañana del domingo 28 de julio. Me dijo, «Alberto, voy a ser directo contigo. Tu hijo no te quiere, te ve como una fuente de dinero. Y peor aún, sospecho que hay más cosas que no sabes. Dame 2 días para investigar, no hagas nada, no lo llames, no respondas si él te contacta. Déjame trabajar». Colgamos el teléfono y me quedé sentado en la sala viendo amanecer a través de las ventanas en la misma casa donde Marta y yo criamos a ese hombre que ahora me odiaba. Los 2 días que Óscar me pidió se sintieron como 2 años. No dormí, apenas comí. Pasaba las horas caminando por la casa recordando cada momento con Marta, cada risa, cada conversación.
Nuestra habitación todavía conservaba su perfume en el armario donde guardaba sus vestidos. No había tenido el valor de regalar su ropa después de 4 años. El jardín que ella cuidaba con tanto amor, ahora lo mantenía un jardinero que venía 2 veces al mes, porque yo no podía soportar estar ahí sin recordarla arrodillada entre las rosas que tanto amaba. Marta Torres Navarro murió el 14 de abril de 2020 a las 6:37 de la mañana. Había luchado contra el cáncer de páncreas durante 8 meses. Verla deteriorarse fue el período más doloroso de mi vida. La mujer fuerte e independiente que conocí en 1976, aquella estudiante de literatura que me robó el corazón en la biblioteca de la universidad, se convirtió en una sombra frágil de apenas 48 kilos en sus últimos días. Durante su enfermedad, Javier venía a visitarla religiosamente. Traía flores, leía libros junto a su cama, lloraba abrazado a ella. Recuerdo pensar en esos momentos que al menos tendríamos eso. El amor compartido por Marta nos mantendría unidos después de su partida. Qué ingenuo e idiota fui al creer eso. Las primeras semanas después del funeral, Javier efectivamente vino seguido. Pero puedo identificar ahora con la claridad cruel que da el dolor exactamente cuándo cambió todo. Fue en junio de 2020, apenas 2 meses después de perder a Marta. Javier llegó un martes por la tarde y en lugar de sentarse a recordar a su madre me preguntó: «Papá, necesito saber exactamente cuánto dinero dejó mamá». La pregunta me desconcertó. Le expliqué que Marta y yo teníamos todo en conjunto: cuentas compartidas, propiedades a nombre de ambos. Con su muerte todo pasó automáticamente a mi nombre. Le mencioné que teníamos aproximadamente 3.200.000 euros en inversiones, más esta casa valorada en 1.200.000 euros, el apartamento de la playa en Alicante por 300.000 y algunas propiedades comerciales que generaban rentas por otros 900.000. Total, cerca de 5.600.000 euros en patrimonio. Javier anotó cada cifra en su teléfono. Luego preguntó: «¿Y has hecho testamento?». Le respondí que sí, que tenía un testamento simple donde él heredaba todo como hijo único. Asintió satisfecho y se fue 15 minutos después sin siquiera tomar el café que le había preparado. Esa fue la primera señal que ignoré. Las siguientes visitas siguieron el mismo patrón. Llegaba, preguntaba sobre finanzas, se iba rápidamente. Cuando intentaba hablar de Marta, de cuánto la extrañaba, de las noches insoportables durmiendo solo, Javier miraba su reloj y decía que Silvia lo esperaba. Los nietos dejaron de venir completamente. Las videollamadas que antes hacíamos semanalmente se volvieron mensuales, luego trimestrales, luego inexistentes. En septiembre de 2020 llegó pidiendo los 50.000 euros. En enero de 2021 necesitaba otros 75.000. Para marzo yo había entregado 125.000 euros sin ver jamás un retorno, sin recibir siquiera un agradecimiento genuino. Fue entonces cuando tomé la decisión del apartamento. Pensé que regalarle una propiedad valiosa le daría seguridad, demostraría mi amor incondicional y tal vez, solo tal vez, recuperaría a mi hijo. El día que firmamos la escritura ante el notario, el 19 de marzo de 2021, Javier lloró. Me abrazó fuerte y susurró: «Gracias, papá, esto cambia todo para mi familia». El notario, un hombre mayor llamado Vicente Cortés Blanco, me sonrió y dijo: «Qué hermoso gesto, don Alberto. Los hijos son nuestra mayor riqueza». Salimos de la notaría y fuimos a celebrar. Javier insistió en invitarme a comer a un restaurante caro en el centro. Durante la comida habló emocionado sobre cómo decoraría el apartamento, sobre mudar a Paula y Diego a colegios mejores cerca de allí, sobre empezar una nueva etapa familiar. Yo lo escuchaba feliz, pensando que finalmente había hecho algo correcto. Esa fue la última comida agradable que tuvimos. Después de marzo de 2021, Javier prácticamente desapareció. Llamaba cada 2 o 3 meses con excusas vagas. Cuando preguntaba por el apartamento, si ya se habían mudado, si estaban cómodos, cambiaba de tema rápidamente. Una vez mencioné visitarlos allí y se puso tenso. «Todavía estamos arreglando cosas, papá.
Mejor espera unos meses. Los meses se convirtieron en un año, luego 2, luego 3. El martes 30 de julio de 2024, 2 días después de mi cumpleaños desastroso, Óscar me llamó a las 11 de la mañana. Su voz sonaba diferente, más seria, casi enojada. Alberto, necesito que vengas a mi despacho ahora. Tengo información que debes ver personalmente. Llegué a su oficina en menos de media hora. Óscar me esperaba con una carpeta gruesa sobre su escritorio. Me senté frente a él y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, pena mezclada con indignación. Abrió la carpeta lentamente y comenzó. Alberto, tu hijo nunca vivió en ese apartamento, ni un solo día. El mundo se detuvo. Óscar continuó mostrándome documentos. Había contratado un investigador privado que en menos de 48 horas descubrió todo. El apartamento fue puesto en alquiler por una inmobiliaria llamada Casas del Este, apenas 3 semanas después de que Javier recibiera las escrituras. El contrato inicial fue por abril de 2021 con una pareja de extranjeros por 1.600 euros mensuales. Ese contrato duró hasta marzo de 2022. Desde abril de 2022 hasta ese momento, julio de 2024, el apartamento estaba alquilado a un ejecutivo británico por 1.800 euros mensuales. En total, entre abril de 2021 y julio de 2024, Javier había cobrado aproximadamente 63.000 euros en alquileres, y nunca, ni una sola vez, me mencionó que estaba lucrando con el regalo que le hice. Óscar sacó más papeles. Extractos bancarios que el investigador obtuvo legalmente, mostrando depósitos mensuales en la cuenta de Javier. Fotografías del apartamento con muebles que yo no reconocía, con personas viviendo allí que no eran mi familia. Testimonios de vecinos diciendo que el dueño español solo aparece una vez al mes para cobrar. Me quedé mirando esos documentos sin poder procesar la magnitud de la traición. No solo me había quitado el dinero de los préstamos nunca devueltos, ahora descubría que había convertido mi regalo de amor en un negocio lucrativo sin decirme nada. Óscar puso su mano sobre la mía. Hay más, Alberto, y va a dolerte aún más. Óscar sacó una pequeña grabadora digital de su cajón y la colocó entre nosotros sobre el escritorio. El investigador que contraté se llama Manuel Ibáñez Rueda. Lleva 30 años en este negocio y es discreto como una tumba. Le pedí que averiguara no solo sobre el apartamento, sino sobre la reputación de Javier. ¿Qué dice de ti cuando no estás presente? Presionó el botón de reproducción y lo que escuché destruyó los últimos restos de esperanza que guardaba para mi hijo. Era la voz de Javier en lo que parecía ser una conversación en un bar o restaurante. El investigador había grabado desde una mesa cercana. Mi padre es un peso muerto viviendo del pasado, decía Javier con tono burlón. Se aferra a esa casa gigante como si Marta fuera a volver del cementerio. Patético. Tiene casi 6 millones de euros y vive como un mendigo solitario esperando que alguien le haga compañía. Risas de fondo. Otra voz masculina preguntó, ¿y por qué no lo convences de mudarse a algo más pequeño? Javier respondió, lo he intentado 1000 veces. Es un terco egoísta que prefiere pudrirse solo antes que ayudar a su propia familia. Óscar detuvo la grabación. Mis manos temblaban. «Hay más», dijo y continuó reproduciendo. Esta vez era la voz de Silvia en una conversación telefónica que el investigador logró captar cuando ella estaba en la terraza de su casa hablando con una amiga. Alberto es insoportable, siempre llorando por Marta como si fuera el único que perdió a alguien. Javier está harto de él, pero no podemos alejarnos completamente hasta que firmemos los papeles correctos, ¿entiendes? La amiga al otro lado preguntaba algo inaudible. Silvia continuaba. Estamos trabajando en eso. La humillación del cumpleaños fue idea mía. Necesitábamos que se quebrara públicamente para que todo el mundo viera lo débil que es. Así, cuando tomemos las decisiones necesarias, nadie nos cuestionará. Sentí náuseas. Todo había sido calculado. La humillación frente a 60 personas no fue un arrebato de borrachera. Fue una estrategia fría y planificada por mi nuera
para destruirme socialmente. Óscar apagó la grabadora y esperó a que yo procesara la información. No podía hablar, solo podía quedarme ahí sentado, sintiendo cómo cada revelación era una puñalada más profunda. Mi abogado abrió otra sección de la carpeta. Alberto, necesito preguntarte algo importante. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tus nietos? Pensé cuidadosamente. Paula y Diego habían estado en mi cumpleaños, pero antes de eso... Navidad de 2023, respondí finalmente. Javier los trajo el 25 de diciembre. Estuvieron 2 horas y se fueron. Fue una visita tensa y fría. Óscar asintió gravemente. Eso fue hace 19 meses. El investigador habló con la profesora de Paula, una mujer llamada Beatriz Lozano Prieto, quien resulta ser prima de mi esposa. Beatriz me contó que Paula ha estado sufriendo bullying emocional en casa. Aparentemente Silvia y Javier le prohibieron contactar contigo hace más de 8 meses. Paula intentó llamarte varias veces desde el teléfono de una amiga, pero sus padres descubrieron las llamadas y le quitaron todos sus dispositivos durante 3 meses como castigo. El dolor que sentí en ese momento fue peor que cualquier cosa física que hubiera experimentado. Mis nietos, especialmente Paula, quien siempre fue cercana a mí, habían estado siendo castigados por querer mantener contacto con su abuelo. ¿Por qué? Logré preguntar con voz quebrada. ¿Por qué me los quitaron? Óscar respiró profundo antes de responder. Porque eres un obstáculo en sus planes, Alberto. Mientras tú tengas influencia sobre esos niños, mientras ellos te quieran y respeten, será más difícil para Javier y Silvia hacer lo que planean hacer. Me mostró transcripciones de mensajes de WhatsApp entre Javier y Silvia que el investigador obtuvo mediante contactos tecnológicos legales. Los mensajes eran de febrero de 2024, 5 meses antes de mi cumpleaños. Javier escribía: «Tenemos que acelerar esto. El viejo tiene 70 años, perfecta edad para una residencia». Silvia respondía: «Los niños van a protestar, especialmente Paula. Ella todavía lo defiende». Javier: «Por eso necesitamos cortarles el contacto completamente. Si no lo ven, eventualmente lo olvidarán. Para cuando lo internemos, ya no les importará». Silvia: «¿Y si se niega a firmar los papeles?» Javier: «Entonces, encontramos un médico que certifique deterioro cognitivo. Con 70 años y viviendo solo, no será difícil argumentar que necesita cuidado institucional». Leí esos mensajes 3 veces. Mi propio hijo estaba planeando declararme incapaz mentalmente para internarme en una residencia contra mi voluntad. Todo para tener acceso completo y rápido a mi dinero. Óscar cerró la carpeta y me miró directamente. «Alberto, tu hijo no solo te ve como un banco, te ve como un obstáculo temporal que necesita remover para acceder a su herencia. La conversación que tuvieron en mayo cuando te pidió vender la casa no fue casualidad. Están buscando liquidez inmediata». Le pregunté qué más había descubierto el investigador. Óscar sacó fotografías de Javier y Silvia entrando a una agencia inmobiliaria especializada en residencias geriátricas. Las fotos estaban fechadas el 15 de junio de 2024, 6 semanas antes de mi cumpleaños. Estuvieron ahí durante 2 horas consultando sobre residencias públicas de bajo costo. No las privadas de lujo donde podrías estar cómodo, Alberto. Las más baratas, las que cuestan entre 800 y 1.000 euros mensuales. La crueldad de esa información me golpeó como un martillo. Tenían planeado meterme en una residencia barata mientras se gastaban mi fortuna. No les importaba mi bienestar, mi dignidad, mi comodidad. Solo querían sacarme del camino de la forma más económica posible para maximizar sus ganancias. Óscar continuó. También visitaron 3 despachos de abogados especializados en incapacitaciones. En uno de ellos, según testigos, Silvia preguntó específicamente cuánto tardaba el proceso si la familia alegaba Alzheimer temprano. Mi hijo y mi nuera habían estado preparando durante meses una estrategia completa para destruirme legal, social y personalmente. La humillación del cumpleaños no fue el final. Fue solo el comienzo público de su plan. Querían que todos me vieran como un viejo patético y débil, para que cuando me encerraran en una residencia, nadie cuestionara la decisión.
Óscar puso su mano en mi hombro. Alberto, sé que esto es devastador, pero necesito que entiendas algo crucial. Tú no estás indefenso. Tienes recursos, tienes mente clara, tienes derechos legales y ahora tienes información. Ellos creen que eres un blanco fácil, pero vamos a demostrarles que se equivocaron completamente. Le miré a los ojos y por primera vez desde el sábado de mi cumpleaños sentí algo además de dolor. Sentí determinación. Óscar y yo pasamos los siguientes 4 días planificando cada movimiento con precisión quirúrgica. En su despacho, rodeados de códigos civiles y expedientes, construimos una estrategia que protegería mi patrimonio, mi dignidad y castigaría la traición de forma legal e irrevocable. Mi abogado fue claro desde el principio. Alberto, lo que vamos a hacer es completamente legal, pero será devastador para Javier. Una vez que demos estos pasos, no habrá vuelta atrás. Necesito que estés absolutamente seguro. Estaba seguro. Más seguro de lo que había estado de cualquier cosa desde que Marta murió. El primer paso era revisar mi testamento actual. Lo había redactado en 1993, 31 años atrás, cuando Javier tenía 11 años, y todavía era el niño dulce que jugaba en el jardín mientras Marta leía bajo el naranjo. Ese testamento era simple. Todo mi patrimonio pasaría a Javier como heredero universal. En ese momento parecía lo natural, lo correcto. Ahora ese documento representaba entregarle casi 6 millones de euros al hombre que planeaba encerrarme en una residencia barata mientras se gastaba el dinero que Marta y yo tardamos 40 años en construir. Óscar me explicó las opciones legales. En España, los hijos tienen derecho a la legítima, que corresponde a 2/3 del patrimonio cuando hay un solo heredero. Esto significaba que, hiciera lo que hiciera, Javier recibiría obligatoriamente algo. Pero yo tenía libertad total sobre el tercio restante, y más importante aún, podía distribuir ese segundo tercio de mejora como quisiera entre herederos forzosos o incluso destinarlo a otras causas mediante disposiciones testamentarias específicas. Pasamos horas calculando números exactos. Mi patrimonio total ascendía a 5.800.000 euros, 3.200.000 en inversiones y cuentas bancarias, 1.200.000 de esta casa en Pozuelo, 300.000 del apartamento en Alicante y 900.000 en propiedades comerciales que generaban rentas mensuales. De ese total, la legítima estricta que Javier no podía perder era aproximadamente 1/3, 1.933.000 euros. Pero había una salvedad crucial que Óscar descubrió revisando la donación del apartamento. Cuando le regalé a Javier esa propiedad de 250.000 euros, técnicamente era un adelanto de herencia. Esto significaba que ese monto debía descontarse de lo que eventualmente recibiría. Además, el alquiler no autorizado del inmueble violaba las condiciones de la donación, lo que nos daba base legal para revocarla completamente. Óscar trazó el plan en su pizarra blanca. Primero, revocamos el testamento actual y creamos uno nuevo. Segundo, iniciamos proceso judicial para recuperar el apartamento por incumplimiento de las condiciones de donación. Tercero, reestructuramos tus activos de forma que Javier solo pueda acceder a su legítima mínima, sin tocar nada más. Cuarto, protegemos a tus nietos estableciendo fideicomisos que sus padres no puedan manipular. El lunes 5 de agosto de 2024, entramos al despacho del notario Federico Arias Molina, un hombre de 65 años con 40 años de experiencia que Óscar conocía personalmente. Llevábamos toda la documentación preparada, borradores del Nuevo Testamento, informes financieros detallados y pruebas de mi capacidad mental plena, incluyendo evaluaciones médicas recientes que Óscar había insistido en realizar con el neurólogo David Campos Ibáñez. Federico nos recibió en su oficina amplia llena de libros legales. Nos sentamos frente a su escritorio de caoba y él revisó los documentos durante 45 minutos en silencio absoluto. Finalmente levantó la vista y me miró directamente. «Don Alberto, he leído todo. Entiendo perfectamente lo que desea hacer y por qué. Como notario debo preguntarle, ¿está tomando estas decisiones bajo coacción, amenaza
o presión de terceros. Respondí con voz firme. Estoy tomando estas decisiones con plena capacidad mental y emocional, después de descubrir que mi único hijo ha abusado de mi confianza, ha planeado destruirme legalmente y ha utilizado mis regalos para lucro personal, sin mi conocimiento ni consentimiento. Estas decisiones son mías y solo mías. Federico asintió satisfecho. Entonces procedamos. Voy a leer el Nuevo Testamento en voz alta para que quede registro absoluto de cada cláusula. Comenzó a leer el documento que habíamos preparado meticulosamente durante días. Las disposiciones eran claras y contundentes. Primero, revocaba expresamente todos los testamentos anteriores. Segundo, de mi patrimonio total de 5.800.000 euros, destinaba 4 millones de euros a obras benéficas específicas, 2 millones para la Fundación Española contra el Cáncer en memoria de Marta Torres Navarro, 1 millón para la Asociación de Apoyo a Viudos y Viudas de Madrid, 500.000 euros para residencias de ancianos sin recursos y 500.000 euros para becas educativas a niños huérfanos. Tercero, establecía que mi hijo Javier Moreno Torres recibiría únicamente su legítima estricta legal, calculada en 600.000 euros, después de descontar el apartamento que ya recibió como adelanto. Nada más, ni las propiedades, ni las inversiones, ni acceso a cuentas. Solo el mínimo que la ley española me obligaba a darle. Cuarto, creaba 2 fideicomisos irrevocables de 100.000 euros cada uno para mis nietos Paula y Diego, accesibles únicamente cuando cumplieran 25 años, administrados por un banco hasta entonces, y con cláusula expresa prohibiendo cualquier intervención, préstamo o acceso por parte de sus padres, bajo ninguna circunstancia. Quinto, nombraba como albaceas testamentarios a Óscar Prieto Sanz y a mi vecino Ernesto Vilacampos, dándoles plenos poderes para ejecutar mis disposiciones y defender el testamento contra cualquier impugnación. Sexto, incluía una cláusula de desheredación parcial fundamentada en el maltrato psicológico grave y reiterado, que Javier ejerció contra mí, documentado mediante grabaciones, testimonios y pruebas que quedaban anexadas al testamento como justificación legal de mis decisiones. Federico terminó de leer y cerró el documento. Don Alberto, este testamento es legal, válido y extraordinariamente sólido. La desheredación parcial está perfectamente justificada con pruebas. Los fideicomisos para sus nietos están estructurados de forma que ni siquiera un juez podría romperlos. Las donaciones benéficas son claras y específicas. Su hijo podrá impugnar si quiere, pero le garantizo que no ganará. ¿Desea proceder con la firma? Tomé la pluma estilográfica que Federico me ofreció. Era la misma pluma con la que Marta y yo firmamos la escritura de nuestra casa hace décadas. Sentí su presencia en ese momento, como si estuviera ahí aprobando lo que hacía. Firmé cada página lentamente, consciente de que cada firma era un paso alejándome del hijo que me traicionó y acercándome a la justicia que merecía. Óscar y Ernesto firmaron como testigos. Federico estampó su sello notarial y guardó el original en su caja fuerte. Me entregó 3 copias autenticadas, una para mí, una para Óscar y una para depositar en el registro. Sus deseos quedan registrados y protegidos legalmente a partir de este momento, dijo Federico estrechando mi mano. Salimos del despacho a las 2:15 de la tarde. El sol de agosto golpeaba fuerte, pero yo sentía ligereza por primera vez en años. Con el Nuevo Testamento firmado y protegido, Óscar me invitó a almorzar en un restaurante tranquilo cerca de su despacho. Necesitábamos discutir el segundo paso de nuestra estrategia: recuperar el apartamento que Javier había convertido en su negocio personal de alquileres. Mientras comíamos, mi abogado extendió sobre la mesa una copia de la escritura de donación que firmamos en marzo de 2021. Alberto, mira esta cláusula específica del párrafo 3, dijo señalando con su dedo. Leí en voz alta. El inmueble descrito se dona con la condición expresa de que sea utilizado exclusivamente como vivienda habitual del donatario y su núcleo familiar. Cualquier uso comercial, alquiler
o cesión a terceros sin consentimiento expreso del donante constituirá causa de revocación de la presente donación, conforme al artículo 644 del Código Civil. Óscar sonrió por primera vez en días. ¿Sabes qué significa esto? Que tu hijo violó directamente las condiciones bajo las cuales recibió ese inmueble. No solo moralmente, Alberto, legalmente. Tenemos base sólida para revocar la donación completa y recuperar el apartamento como si nunca se lo hubieras dado. La noticia me dejó aturdido. Había asumido que el apartamento estaba perdido para siempre, que una vez transferido a nombre de Javier, ya no había forma legal de recuperarlo. Pero Óscar me explicó pacientemente que las donaciones con condiciones específicas son contratos bilaterales. Cuando el receptor incumple las condiciones establecidas, el donante tiene derecho legal de revocarlas mediante proceso judicial. Mi abogado sacó una calculadora y comenzó a hacer números mientras hablaba. Javier recibió el apartamento en marzo de 2021. Según la investigación, comenzó a alquilarlo en abril del mismo año. Eso significa que violó las condiciones casi inmediatamente después de recibirlo. El primer inquilino pagó 1.600 euros mensuales durante 12 meses, 19.200 euros. El segundo inquilino, desde abril de 2022 hasta ahora, ha pagado 1.800 euros mensuales durante 28 meses, 50.400 euros. Sumó los totales y me mostró el resultado. Tu hijo ha cobrado 69.600 euros en alquileres de una propiedad que recibió gratuitamente bajo condiciones que violó deliberadamente. Y eso sin contar los meses restantes de este año. Para noviembre, cuando llevemos esto a juicio, habrá cobrado aproximadamente 77.400 euros en total. La magnitud de la traición seguía creciendo con cada revelación. No solo había usado mi regalo como negocio, lo había hecho desde el primer mes, demostrando que nunca tuvo intención de cumplir las condiciones de la donación. Todo fue calculado y premeditado desde el principio. Óscar guardó los papeles y me miró seriamente. Alberto, necesito que tomes una decisión importante. Podemos proceder de dos formas. La primera es enviarle una carta certificada a Javier, advirtiéndole que conocemos la situación y dándole oportunidad de rectificar voluntariamente. La segunda es iniciar el proceso judicial directamente sin avisarle. Le pregunté cuál recomendaba a él. Óscar se recostó en su silla y entrelazó sus dedos antes de responder. Legalmente, ambas opciones son válidas. La carta de advertencia demuestra buena fe por tu parte y puede acelerar el proceso si él acepta devolver el apartamento voluntariamente. Pero también le da tiempo para preparar defensas, ocultar evidencias de los alquileres o incluso vender el inmueble rápidamente a un tercero, complicando todo. Pensé cuidadosamente durante varios minutos. Parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño pequeño que Javier fue alguna vez, quería darle una última oportunidad de hacer lo correcto. Tal vez si le escribía explicándole que lo sabía todo, que tenía pruebas, que podía perderlo todo, quizás reaccionaría, pediría perdón, intentaría enmendar sus errores. Pero entonces recordé su voz en esas grabaciones llamándome peso muerto. Recordé los mensajes planeando internarme en una residencia barata. Recordé su grito frente a 60 personas deseando mi muerte. Envía la carta, dije finalmente. Quiero darle una última oportunidad no porque se la merezca, sino porque quiero dormir tranquilo, sabiendo que hice todo lo posible antes de tomar medidas definitivas. Si responde con arrogancia o ignora la carta, entonces procederemos sin piedad. Óscar asintió respetando mi decisión. Pasamos el resto de esa tarde redactando la carta en su despacho. El documento era formal pero claro, detallando cada hecho sin ambigüedades. Explicaba que habíamos descubierto el alquiler no autorizado del apartamento, que esto violaba directamente las condiciones de la donación y que tenía derecho legal de revocar la transferencia. Le dábamos 15 días hábiles para responder formalmente y proponer soluciones antes de iniciar acciones legales.
La carta incluía copias de los contratos de alquiler obtenidos por el investigador, fotografías del apartamento ocupado por inquilinos y extractos de los pagos mensuales recibidos. No mencionábamos las grabaciones ni los planes de internamiento porque queríamos ver cómo reaccionaba solo ante la evidencia del fraude inmobiliario. El documento terminaba con una frase que escribí personalmente. Como padre te di ese apartamento con amor esperando que te ayudara. Como hombre defraudado, te exijo ahora explicaciones y rectificación inmediata. El viernes 8 de agosto, enviamos la carta certificada con acuse de recibo a la dirección donde Javier y Silvia vivían realmente, un chalet adosado en Majadahonda que habían comprado años atrás. Según el servicio postal, la carta fue entregada el lunes 11 de agosto a las 11:20 de la mañana. Silvia firmó el acuse de recibo. Los días siguientes fueron agónicos. Cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba ver el nombre de Javier en la pantalla. Imaginaba la conversación. Tal vez pediría perdón. Explicaría que necesitaba el dinero de los alquileres por problemas financieros que no se atrevía a contarme. Ofrecería devolverme todo con intereses. Parte de mí deseaba desesperadamente esa llamada porque significaría que todavía existía algo de humanidad en mi hijo. El miércoles 13 de agosto, 2 días después de que recibiera la carta, mi teléfono finalmente vibró con un mensaje. Era de Javier. Mi corazón se aceleró mientras abría la conversación. El mensaje decía: «Recibí tu carta ridícula. No tengo tiempo para tus tonterías de viejo amargado. Estoy ocupado con gente que realmente importa. Si quieres hablar de algo serio, que tu abogado llame al mío, aunque dudo que tengas algún caso legal». Leí el mensaje 5 veces esperando encontrar algo, cualquier rastro de arrepentimiento o humanidad. No había nada. Solo desprecio, arrogancia y confirmación absoluta de que mi hijo me consideraba un obstáculo molesto que podía ignorar impunemente. Reenvié el mensaje a Óscar sin agregar comentario alguno. Mi abogado respondió en menos de 10 minutos. «Alberto, ya tenemos la respuesta que necesitábamos. Mañana inicio la demanda de revocación». Óscar presentó la demanda de revocación de donación el jueves 14 de agosto de 2024 ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid. El expediente incluía 63 páginas de documentación, la escritura original de donación con sus cláusulas específicas, contratos de alquiler obtenidos legalmente, testimonios notariales de vecinos del edificio confirmando que Javier nunca vivió allí, extractos bancarios mostrando los depósitos mensuales, fotografías fechadas del inmueble ocupado por terceros y el informe completo del investigador privado detallando 3 años de fraude continuado. La jueza asignada al caso era Mónica Vega Serrano, una magistrada de 52 años con reputación de ser estricta pero justa. Óscar la conocía de otros procesos y me aseguró que valoraría las pruebas objetivamente sin dejarse influenciar por argumentos emocionales. La demanda solicitaba 3 cosas concretas: revocación inmediata de la donación, devolviendo el apartamento a mi nombre, restitución de todos los beneficios económicos obtenidos ilegalmente, calculados en 77.400 euros para noviembre, y pago de costas procesales, incluyendo honorarios legales. Mientras el sistema judicial procesaba la demanda, algo inesperado sucedió que cambiaría completamente mi perspectiva sobre esta batalla. El domingo 17 de agosto, mientras regaba el jardín de Marta alrededor de las 7 de la tarde, sonó el timbre de mi casa. No esperaba visitas. A través del portero electrónico, escuché una voz joven y nerviosa. «Abuelo, soy Paula. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo urgentemente». Abrí la puerta inmediatamente. Mi nieta estaba ahí parada con los ojos rojos de llorar, una mochila pequeña colgando de su hombro y temblando a pesar del calor de agosto. La abracé sin hacer preguntas y la llevé adentro. Nos sentamos en la cocina donde preparé té helado mientras ella recuperaba la compostura. Paula tenía 16 años, pero en ese momento parecía mucho más joven, vulnerable y asustada. «Abuelo, lo siento muchísimo por tu cumpleaños», comenzó entre sollozos.
Intenté defenderle, pero papá me había advertido que si abría la boca me quitaría el teléfono durante todo el verano. Fui una cobarde. Le he fallado igual que le falló cuando mamá prohibió que viniera a visitarle. Le tomé la mano y le aseguré que no guardaba ningún rencor contra ella, que entendía perfectamente que estaba atrapada entre la lealtad a sus padres y el amor hacia su abuelo. Paula respiró profundo y me contó cosas que helaron mi sangre. Explicó que Silvia controlaba completamente la casa con mano de hierro. Javier, quien yo creía era el cerebro detrás de todo, en realidad era manipulado constantemente por su esposa. Mamá es quien toma todas las decisiones, abuelo. Papá solo obedece porque tiene miedo de que ella lo deje y se lleve la mitad de todo. Ella fue quien planeó la humillación de tu cumpleaños, quien escribió exactamente qué debía decir papá, quien organizó que sus amigas aplaudieran para que otros siguieran. Mi nieta sacó su teléfono móvil, un aparato viejo que, según explicó, era de una amiga, y sus padres no sabían que lo tenía. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Silvia y una amiga llamada Cristina. Los mensajes eran del 25 de julio, 2 días antes de mi cumpleaños. Silvia escribía: «Todo está listo para el sábado. Javier va a destrozar al viejo públicamente. Mis amigas ya saben que deben aplaudir cuando él termine. Necesitamos que parezca que toda la sala aprueba lo que dirá, así Alberto quedará completamente aislado socialmente». Cristina respondía: «¿No es demasiado cruel? Es su cumpleaños 70. Silvia contestaba: «La crueldad es necesaria. Mientras Alberto tenga dignidad social intacta, será difícil declararlo incapaz mentalmente. Si todos lo ven como un viejo patético que hasta su propio hijo rechaza públicamente, nadie cuestionará cuando lo internemos. Es estrategia pura». Leí esos mensajes sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. Todo había sido teatro calculado hasta el último detalle. Paula continuó mostrándome más evidencias que había recopilado secretamente durante meses. Fotografías de documentos que Silvia dejaba sobre la mesa del comedor. Cotizaciones de residencias geriátricas, borradores de solicitudes de incapacitación legal, hasta un borrador de carta para mi banco solicitando información sobre mis cuentas, alegando preocupación familiar por posible deterioro cognitivo del titular. «Abuelo, mamá tiene planeado todo para septiembre», dijo Paula con voz temblorosa. «Quiere esperar a que usted cumpla 6 meses desde el cumpleaños. Dice que así tendrá mejor argumento de deterioro progresivo. Ha estado contactando médicos dispuestos a firmar informes sin siquiera examinarle, solo basándose en testimonios de la familia. Encontré cotizaciones. Por 2.000 euros un psiquiatra privado certifica lo que sea necesario». Le pregunté cómo había descubierto todo esto. Paula explicó que desde que sus padres le prohibieron contactarme hace 8 meses, ella comenzó a sospechar que algo andaba muy mal. «Usted siempre fue el mejor abuelo del mundo. Me cuidó cuando era pequeña, me enseñó a leer, me llevaba al parque todos los domingos antes de que mamá falleciera. No tenía sentido que de repente fuera prohibido hablarle, así que comencé a investigar por mi cuenta». Mi nieta había actuado como una detective adolescente, tomando fotografías discretas de documentos, grabando conversaciones desde su habitación cuando Javier y Silvia discutían en voz alta pensando que los niños dormían, recopilando evidencias durante meses sin que nadie lo supiera. Quería tener pruebas suficientes antes de venir a verle, abuelo. Sabía que si venía sin nada concreto, usted pensaría que estaba exagerando o malinterpretando las cosas. Le di un abrazo largo y apretado a Paula. Esa niña de 16 años había demostrado más valor, integridad y lealtad que su propio padre. Le pregunté si sus padres sabían que estaba aquí. Negó con la cabeza. Les dije que iba a dormir a casa de mi amiga Nuria. «Tengo hasta mañana al mediodía antes de que sospechen algo. Abuelo, necesito que sepa todo porque mamá está acelerando los planes». Escuché una conversación telefónica hace 3 días donde ella le decía a papá que usted envió una carta sobre el apartamento y que eso complicaba las cosas, que necesitan actuar rápido antes de que usted tome más medidas legales. Llamé inmediatamente a Óscar aunque era domingo por la noche. Le expliqué la situación y le pedí que viniera a casa urgentemente.
Mi abogado llegó en 40 minutos con una grabadora profesional y documentos legales. Pasamos las siguientes 3 horas entrevistando formalmente a Paula, documentando cada testimonio, copiando todas las fotografías y capturas de pantalla que había recopilado y grabando su declaración completa sobre los planes de Silvia y Javier. Óscar fue gentil pero exhaustivo con Paula, haciéndole preguntas específicas sobre fechas, lugares, quién dijo exactamente qué y cuándo. Mi nieta respondió todo con claridad impresionante para su edad. Cuando terminamos eran casi las 11 de la noche. Óscar guardó toda la información y me miró con expresión seria. Alberto, esto cambia todo. Ya no estamos solo recuperando un apartamento. Ahora tenemos evidencia de conspiración para cometer fraude legal mediante incapacitación fraudulenta. Esto podría tener consecuencias penales para Javier y especialmente para Silvia. Paula se quedó a dormir esa noche en la habitación que había sido suya cuando era pequeña y Marta aún vivía. Vas y venir a advertirme, en pocas semanas o meses podría haber perdido todo. Mi libertad, mi autonomía, mi patrimonio, mi dignidad, todo habría desaparecido mediante un proceso legal corrupto, basado en mentiras. Óscar propuso una estrategia dual. Primero, continuar con el proceso de revocación del apartamento como estaba planeado. Pero segundo, presentar una denuncia penal formal contra Silvia por conspiración para cometer fraude legal. Adrián agregó, también recomiendo solicitar medidas cautelares inmediatas, congelar cualquier poder o documento que pudieran haber preparado a su nombre, notificar a su banco sobre posibles intentos de fraude y obtener una orden judicial preventiva que prohíba a Javier y Silvia iniciar cualquier procedimiento de incapacitación sin supervisión judicial extraordinaria. Pasamos los siguientes días ejecutando cada paso meticulosamente. El 21 de agosto, Óscar presentó ante el juzgado una solicitud de medidas cautelares urgentes, adjuntando las pruebas proporcionadas por Paula. La jueza Mónica Vega Serrano respondió con velocidad inusual. El viernes 22 de agosto emitió una orden judicial congelando cualquier intento de procedimiento de incapacitación contra mí sin audiencia previa, donde yo pudiera defenderme personalmente, y notificó formalmente a 3 bancos, donde mantengo cuentas sobre posibles intentos de fraude mediante documentación falsificada. El lunes 25 de agosto llegó la notificación oficial del juzgado a la dirección de Javier y Silvia. El alguacil entregó personalmente una citación judicial informándoles sobre la demanda de revocación de donación del apartamento, la fecha de audiencia preliminar fijada para el 5 de noviembre de 2024 y las medidas cautelares implementadas. Según el informe del alguacil, Silvia recibió los documentos y su rostro palideció visiblemente al leer el contenido. 2 horas después de esa notificación, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Javier me llamó 17 veces consecutivas. No respondí ninguna. Luego empezaron los mensajes de WhatsApp, cada uno más desesperado y agresivo que el anterior. El primero decía, «Papá, tenemos que hablar urgentemente sobre este malentendido del apartamento». El quinto era, «Estás cometiendo un error enorme. Soy tu único hijo. Deberías confiar en mí». El 10º, «Esto es culpa de ese abogado manipulador que te está usando». El 17º y último, «Está bien viejo, si quieres guerra la tendrás, pero no vengas llorando después cuando pierdas». Reenvié todos los mensajes a Óscar sin responder ni uno solo. Mi abogado los añadió al expediente como evidencia adicional del carácter hostil de Javier. Esa misma tarde, Silvia intentó un enfoque diferente. Me envió un audio de WhatsApp con voz melosa y falsa. «Alberto, soy Silvia. Creo que ha habido un malentendido terrible sobre el apartamento. Javier está muy afectado por esto. ¿Podemos reunirnos los 3 a tomar un café y aclarar todo civilizadamente? Somos familia. No deberíamos estar peleando en tribunales. Paula y Diego están muy tristes viendo a su abuelo y su padre distanciados». El cinismo de mencionar a Paula, sabiendo perfectamente que ella había sido castigada por defenderme, me provocó náuseas. Tampoco respondí ese mensaje. En lugar de eso, Óscar envió una comunicación formal a través de burofax,
al abogado que Javier contrató apresuradamente, un tal Gonzalo Marín Pascual, con reputación mediocre según investigó mi abogado. El mensaje era claro. Toda comunicación sobre el caso debía realizarse exclusivamente entre representantes legales. Cualquier intento de contacto directo conmigo sería documentado como acoso e intimidación. Durante septiembre, mientras esperábamos la audiencia de noviembre, Óscar fortaleció nuestra posición legal. Contrató un perito tasador oficial que visitó el apartamento con orden judicial y certificó que el inmueble había sido usado exclusivamente para alquiler comercial durante 3 años y medio, nunca como vivienda familiar. Los inquilinos actuales, una pareja de británicos llamados Robert y Susan Mitchell, proporcionaron testimonio voluntario confirmando que alquilaban directamente a Javier, quien se presentaba como propietario inversor y cobraba personalmente cada mes. El perito también descubrió algo que ni siquiera habíamos buscado. Javier había declarado los ingresos del alquiler ante Hacienda como rendimientos de capital inmobiliario, pagando impuestos sobre ellos. Esto constituía reconocimiento fiscal oficial de que estaba usando el apartamento comercialmente, destruyendo cualquier posible defensa de que era un arreglo temporal o ayuda familiar. Había documentado legalmente su propio fraude durante años. Óscar sonrió al revisar los informes fiscales obtenidos mediante solicitud judicial. Alberto, tu hijo es tan arrogante que ni siquiera intentó ocultar lo que hacía. Declaró cada euro ganado pensando que nunca lo descubrirías. Ahora esas mismas declaraciones son prueba irrefutable contra él en el juicio. El martes 5 de noviembre de 2024 amaneció con un cielo gris típico del otoño madrileño. Desperté a las 6 de la mañana después de apenas 3 horas de sueño intermitente. La audiencia estaba programada para las 10 en el juzgado de primera instancia número 15. Óscar me había preparado exhaustivamente durante semanas sobre qué esperar, cómo comportarme, qué preguntas podría hacerme la jueza. Pero ninguna preparación podía calmar los nervios de enfrentarme legalmente a mi propio hijo. Me vestí con el traje azul oscuro que Marta me regaló para nuestro aniversario número 40. Ella siempre decía que ese traje me hacía ver digno y respetable. Necesitaba sentir su presencia ese día más que nunca. Ernesto y Rosa insistieron en acompañarme al juzgado junto con Óscar. Llegamos a las 9:15, 45 minutos antes de la hora citada. La sala de audiencias era sobria y formal. Paredes blancas, estrado elevado donde se sentaría la jueza Mónica Vega Serrano, mesas para las partes litigantes y sillas públicas al fondo para observadores. Nos sentamos en nuestra mesa del lado izquierdo. Óscar organizó meticulosamente sus carpetas de documentación. 12 carpetas clasificadas por temas con separadores de colores. A las 9:50, Javier entró a la sala, acompañado por Silvia y su abogado Gonzalo Marín Pascual. Mi hijo llevaba un traje gris que no le quedaba bien, estaba desarreglado y tenía ojeras profundas. Silvia vestía completamente de negro, con lentes oscuros que no se quitó ni dentro de la sala. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, Javier me sostuvo la vista, con expresión de desprecio antes de sentarse, deliberadamente dándome la espalda. Su abogado, Gonzalo, era un hombre de unos 40 años con maletín desgastado y zapatos sucios. Óscar me había investigado su historial. 23 casos perdidos de los últimos 30, varias amonestaciones del Colegio de Abogados por negligencia profesional y reputación de aceptar casos que otros letrados rechazaban por ser indefendibles. Javier lo había contratado probablemente porque cobraba tarifas bajas y le prometió defender lo indefendible. A las 10 en punto exactas, la secretaria judicial anunció: «De pie, entra el tribunal». Todos nos pusimos de pie mientras la jueza Vega Serrano entraba por la puerta lateral y se sentaba en el estrado. Era una mujer de mediana edad con rostro serio pero no severo, lentes de lectura colgando de una cadena sobre su toga negra. Nos indicó sentarnos y abrió el expediente que tenía frente a ella. «Buenos días. Procedimiento ordinario número 3241/2024.
Demandante don Alberto Moreno Ruiz, representado por el letrado don Óscar Prieto Sanz. Demandado don Javier Moreno Torres, representado por el letrado don Gonzalo Marín Pascual. Se trata de demanda de revocación de donación por incumplimiento de condiciones establecidas en escritura pública. Están presentes todas las partes, enumeró la jueza con voz clara y profesional. Ambos abogados confirmamos nuestra presencia. La jueza continuó. Muy bien. He revisado exhaustivamente toda la documentación presentada por ambas partes. Debo decir que rara vez he visto un caso con pruebas tan contundentes. Procederemos con las declaraciones comenzando por el demandante. Don Alberto, puede acercarse al estrado. Me puse de pie con las piernas temblando ligeramente. Óscar me apretó el hombro en gesto de apoyo. Caminé hasta el pequeño atril frente al estrado y la jueza me tomó juramento de decir verdad. Durante los siguientes 25 minutos, respondí preguntas de la jueza Vega Serrano sobre las circunstancias de la donación, mis intenciones originales, cuándo descubrí el incumplimiento y cómo me afectó emocionalmente descubrir la traición. Hablé con voz tranquila pero firme, explicando que regalé el apartamento por amor paternal, esperando que beneficiara a mi familia, que especifiqué claramente la condición de uso como vivienda porque quería que mis nietos crecieran en un buen vecindario, y que jamás imaginé que mi hijo convertiría ese regalo en negocio lucrativo ocultándomelo durante años. Cuando mencioné a Marta y cómo ella habría estado devastada de ver en qué se convirtió nuestro hijo, mi voz se quebró momentáneamente. La jueza me permitió recuperar la compostura antes de continuar. Gonzalo Marín intentó contrainterrogarme con preguntas torpes que Óscar objetaba inmediatamente por impertinentes o ya respondidas. Finalmente la jueza le cortó. Letrado Marín, las preguntas repetitivas no aportan nada al procedimiento. ¿Tiene algo sustancial que preguntar al demandante? Gonzalo balbuceó algo sobre malentendidos familiares y renunció a más preguntas. Luego fue el turno de Javier. Se acercó al estrado con paso arrogante, casi desafiante. Cuando la jueza le preguntó si era cierto que había alquilado el apartamento continuamente desde abril de 2021, respondió: «Sí, lo alquilé, pero tenía derecho. Era mi propiedad». La jueza levantó una ceja. «¿Leyó usted las condiciones de la donación antes de firmar la escritura?» Javier vaciló. «Sí, pero pensé que eran solo formalidades notariales sin importancia real». Óscar se puso de pie. «Señoría, el demandado acaba de admitir que leyó las condiciones y las ignoró deliberadamente, considerándolas sin importancia. Eso constituye incumplimiento consciente y voluntario». La jueza asintió anotando en su cuaderno. Gonzalo intentó intervenir. «Señoría, mi cliente necesitaba ingresos adicionales para su familia. El alquiler fue una medida temporal de necesidad». La jueza le miró directamente. «Letrado, 3 años y medio no es temporal. Y según veo en las declaraciones fiscales que obran en el expediente, su cliente declaró estos ingresos como rendimientos de capital inmobiliario, no como arreglo familiar temporal. ¿Cómo explica esa contradicción?». Gonzalo no tenía respuesta. Óscar solicitó permiso para presentar evidencias adicionales. Durante la siguiente hora, mi abogado desplegó una presentación devastadora. Contratos de alquiler originales, testimonios notariales de los inquilinos Mitchell, confirmando que Javier se presentaba como propietario inversor, extractos bancarios mostrando depósitos mensuales regulares durante 39 meses, fotografías fechadas del apartamento habitado por extraños, declaraciones fiscales donde Javier reconocía oficialmente los ingresos comerciales y el informe pericial certificando uso exclusivamente comercial del inmueble. Pero lo más impactante vino después. Óscar presentó las grabaciones obtenidas por el investigador donde Javier me llamaba peso muerto y las capturas de pantalla proporcionadas por Paula mostrando los mensajes de Silvia planeando mi humillación pública calculadamente. La jueza escuchó las grabaciones con expresión cada vez más seria. Cuando terminaron, miró a Javier con evidente desaprobación. «¿Tiene algo que declarar sobre estos audios, señor Moreno?».
Javier palideció visiblemente, pero intentó mantener la compostura. Estaba molesto. Dije cosas que no sentía realmente. La jueza respondió fríamente: «Estas grabaciones muestran un patrón de desprecio sistemático hacia su padre, lo cual es relevante para evaluar su buena o mala fe en este procedimiento». La jueza Vega Serrano cerró el expediente y se quitó los lentes de lectura. «Voy a emitir sentencia en este mismo acto, dado que las pruebas son absolutamente concluyentes y no requieren deliberación adicional. Don Javier Moreno Torres recibió mediante donación formal un inmueble valorado en 250.000 euros, con una condición expresa y clara: uso exclusivo como vivienda familiar. Esta condición no era ambigua, no era interpretable, estaba redactada inequívocamente en la escritura que firmó ante notario. La sala estaba en silencio absoluto. Javier se había desplomado en su silla con la cabeza entre las manos. Silvia permanecía rígida, todavía con los lentes oscuros puestos. La jueza continuó con voz firme. El demandado admitió en esta audiencia que leyó dichas condiciones. Admitió que alquiló el inmueble comercialmente durante 39 meses consecutivos. Las pruebas documentales presentadas por la parte demandante son irrefutables: contratos de alquiler, declaraciones fiscales del propio demandado, reconociendo ingresos por capital inmobiliario, testimonios de inquilinos, informes periciales. No existe argumento de defensa válido. Gonzalo Marín intentó una última intervención desesperada. «Señoría, solicito benevolencia considerando que se trata de una relación padre-hijo. Sugiero mediación familiar antes de decisiones drásticas». La jueza le cortó inmediatamente. «Letrado, esta es una sala de justicia, no de terapia familiar. El demandado incumplió deliberadamente un contrato legal. Las consecuencias están establecidas en el Código Civil y se aplicarán sin excepciones sentimentales». Respiró profundo antes de dictar: «Por todo lo expuesto, este tribunal estima íntegramente la demanda presentada por don Alberto Moreno Ruiz. Primero, se declara revocada la donación del inmueble Sito en calle Velázquez, número 132, tercero B, Madrid, efectuada mediante escritura pública de fecha 19 de marzo de 2021. Dicho inmueble retorna a plena propiedad del donante, don Alberto Moreno Ruiz, con efectos inmediatos». Sentí como un peso enorme se levantaba de mi pecho. Óscar apretó mi brazo discretamente. La jueza prosiguió: «Segundo, se condena al demandado don Javier Moreno Torres a restituir al demandante la totalidad de los beneficios económicos obtenidos mediante el uso comercial no autorizado del inmueble. Según consta en autos, dichos beneficios ascienden a 77.400 euros, correspondientes a 39 meses de alquileres percibidos entre abril de 2021 y junio de 2024. El pago deberá efectuarse en el plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación de esta sentencia». Javier levantó la cabeza bruscamente, mirando a su abogado con pánico. 77.400 euros era una suma que claramente no tenía disponible. Silvia se quitó finalmente los lentes, mostrando ojos llenos de furia contenida. La jueza no había terminado. Tercero, se imponen las costas procesales al demandado, incluyendo honorarios de abogado, procurador, perito tasador y gastos administrativos, los cuales, según liquidación provisional, ascienden a 12.300 euros. Cuarto, contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de 20 días. Golpeó el mazo sobre la mesa. Se levanta la sesión. Todos nos pusimos de pie mientras la jueza abandonaba la sala. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Javier explotó girándose hacia mí. «Esto no se va a quedar así, viejo de mierda. Voy a apelar y voy a ganar». Óscar se interpuso físicamente entre nosotros. «Señor Moreno, le sugiero que controle sus expresiones o solicitaré que el alguacil intervenga. Ha perdido el caso porque cometió fraude. Asuma las consecuencias como adulto». Gonzalo intentó calmar a su cliente arrastrándolo hacia la salida. Silvia me lanzó una última mirada de odio puro antes de seguirlos.
Cuando la sala quedó vacía excepto por nosotros, Ernesto me abrazó emocionado. «Lo lograste, Alberto. Recuperaste tu dignidad». Rosa lloraba de alegría abrazada a su marido. Óscar sonreía ampliamente, algo poco común en él. «Felicidades, amigo. Justicia limpia y contundente». Los siguientes 20 días esperé tenso la posible apelación de Javier. Óscar me tranquilizaba explicando que cualquier tribunal de apelación confirmaría la sentencia, dado lo sólido de las pruebas, pero la incertidumbre me mantenía nervioso. El día 26 de noviembre, cuando finalizó el plazo de apelación, recibí la notificación oficial. Javier no había presentado recurso alguno. La sentencia era firme y ejecutable. Gonzalo Marín había abandonado el caso después de la audiencia, probablemente consciente de que era imposible de ganar. Javier quedó sin representación legal y sin fondos para contratar otro abogado competente que aceptara una apelación destinada al fracaso. El apartamento volvió oficialmente a mi nombre el 3 de diciembre mediante escritura de reversión, firmada ante el mismo notario, Federico Arias Molina, quien comentó: «Don Alberto, en 30 años de profesión, nunca había visto un caso tan claro de justicia restaurada». Javier tenía hasta el 18 de diciembre para pagar los 77.400 euros más los 12.300 de costas, total 89.700 euros. No pagó. El día 20 de diciembre, Óscar inició procedimiento de ejecución forzosa de sentencia, solicitando embargo de cuentas bancarias y propiedades de Javier hasta cubrir la deuda completa más intereses de demora. Mientras tanto, tomé una decisión que selló definitivamente el cierre de este capítulo. Contraté una agencia inmobiliaria seria, Inmuebles Premium Madrid, para vender el apartamento recuperado. El mercado inmobiliario había mejorado desde 2021 y la zona de Salamanca seguía siendo altamente cotizada. 3 compradores potenciales visitaron el inmueble durante enero de 2025. El 23 de enero recibí una oferta formal de 290.000 euros de una familia sueca que se mudaba a Madrid por trabajo. Acepté la oferta. La venta se formalizó el 11 de febrero de 2025. 290.000 euros fueron transferidos a mi cuenta después de impuestos y comisiones. Durante 2 días, ese dinero permaneció en mi cuenta bancaria. No lo toqué. No compré nada para mí. El 13 de febrero, acompañado por Óscar y el notario Federico como testigos, firmé la donación completa de esos 290.000 euros al Centro de Acogida San José, una institución que lleva 40 años cuidando a ancianos abandonados por sus familias. La directora del centro, una monja de 70 años llamada Sor Mercedes Palacios Fernández, lloró al recibir la donación. «Don Alberto, esto es un milagro. Llevamos años funcionando con recursos mínimos. Este dinero nos permitirá mejorar instalaciones, contratar más personal, ofrecer mejor atención a nuestros residentes. Usted está salvando vidas». Le expliqué que lo hacía en memoria de Marta y en honor a todos los padres traicionados por hijos ingratos. Después de donar el dinero del apartamento vendido, tomé otra decisión importante que Marta habría aprobado completamente. En marzo de 2025, puse en venta mi casa de 3 plantas en Pozuelo de Alarcón. Ese lugar había sido nuestro hogar durante 42 años. Cada rincón guardaba recuerdos de una vida construida con amor. Pero también se había convertido en un mausoleo de soledad, donde los fantasmas del pasado pesaban más que las posibilidades del futuro. La casa se vendió en mayo por 1.300.000 euros, 100.000 más de su tasación original. Con parte de ese dinero compré un apartamento moderno de 80 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, cerca del Parque Santander. 2 habitaciones, mucha luz natural y, lo más importante, sin recuerdos dolorosos en cada habitación. Era un espacio para empezar de nuevo a mis 71 años. Los fideicomisos que establecí para Paula y Diego quedaron formalmente registrados el 12 de abril de 2025. 100.000 euros para cada uno, administrados por el Banco Santander con instrucciones irrevocables. Los fondos
solo serían accesibles cuando cumplieran 25 años. Ni Javier ni Silvia podrían tocar un solo euro bajo ninguna circunstancia, y si intentaban cualquier maniobra legal para acceder al dinero, los fondos se donarían automáticamente a organizaciones benéficas. Óscar estructuró el fideicomiso de forma tan hermética que 3 abogados especialistas confirmaron su inexpugnabilidad. En junio me uní al club de ajedrez Chamberí después de ver un anuncio en el tablón comunitario de mi nuevo edificio. Llevaba décadas sin jugar, desde que Marta y yo lo practicábamos los domingos por la tarde. El primer día llegué nervioso, sin saber si recordaría siquiera cómo se movían las piezas. Pero la memoria muscular regresó rápidamente, y más importante aún, encontré un grupo de personas mayores como yo que buscaban compañía y actividad mental. Conocí a Felipe Navarro Ortiz, un viudo de 73 años que perdió a su esposa hace 6 años y entendía perfectamente el dolor de la soledad. Conocí a Ramón Gil Martín, divorciado hace 20 años de una mujer que lo abandonó por otro hombre, quien me enseñó que el tiempo sana incluso las heridas más profundas. Conocí a Isabel Serrano Ramos, una señora de 68 años cuya hija vive en Australia y solo la visita cada 2 años, quien me demostró que se puede construir familia entre amigos cuando la sangre falla. Los 3 días a la semana que iba al club se convirtieron en 5, luego en 6. Jugábamos torneos amistosos, tomábamos café después de las partidas, compartíamos historias de vida. Por primera vez desde que Marta murió, empecé a sentir algo parecido a la paz. No era la felicidad completa que tuve durante mi matrimonio, pero era suficiente. Era vida real, sin la toxicidad de quienes supuestamente debían amarme. Durante todo ese tiempo, Javier nunca pagó los 89.700 euros que le debía. El procedimiento de ejecución forzosa encontró que tenía cuentas prácticamente vacías y el chalé en Majadahonda estaba hipotecado hasta el límite. Óscar embargó su salario mensualmente. 30% de sus ingresos se destinaban obligatoriamente a pagar la deuda. A ese ritmo, tardaría aproximadamente 6 años en saldarla completamente. Era una sentencia económica que lo seguiría durante mucho tiempo. Paula me escribió en secreto varias veces durante 2025 usando el teléfono de su amiga Nuria. Me contaba que la situación en su casa era insoportable, que Javier y Silvia peleaban constantemente culpándose mutuamente del desastre legal y financiero. Diego había desarrollado problemas de ansiedad requiriendo terapia psicológica. La familia que yo había intentado mantener unida mediante regalos y sacrificios se estaba desmoronando por su propio peso de mentiras y ambición. Le respondía a Paula con mensajes de apoyo. Le recordaba que tenía su fideicomiso esperándola cuando cumpliera 25. Le aconsejaba estudiar mucho y pensar en independizarse apenas fuera legalmente posible. Pero nunca intenté intervenir directamente en su situación familiar. Había aprendido la dolorosa lección de que no puedes salvar a quienes no quieren ser salvados, y que a veces el mejor amor que puedes ofrecer es desde la distancia. El año 2025 terminó tranquilamente. Pasé Navidad con Felipe, Ramón, Isabel y otros amigos del club en un restaurante acogedor. Brindamos por la vida, por las segundas oportunidades, por la dignidad recuperada. No hubo regalos caros ni pretensiones, solo compañía genuina de personas que me apreciaban por quien era, no por lo que tenía. Y entonces llegó enero de 2026. El día 17, que era viernes, estaba en mi apartamento preparando café cuando sonó el timbre. A través del portero electrónico, escuché una voz que reconocí inmediatamente a pesar de que sonaba más madura. «Abuelo, soy Paula. Hoy cumplo 18 años. ¿Puedo subir?» Abrí sin dudarlo. Minutos después, mi nieta estaba frente a mi puerta. Había crecido notablemente en los 18 meses desde que la vi ayudándome con las pruebas contra sus padres. Ya no era la adolescente asustada de 16 años. Era una mujer joven con mirada determinada. La abracé fuerte y ella rompió a llorar en mi hombro. Entramos, preparé té, nos sentamos en el sofá. Paula me explicó entre lágrimas que había estado esperando su mayoría de edad
para poder visitarme libremente sin necesitar permiso de sus padres. Abuelo, lo siento tanto por aquella noche en su cumpleaños. Debí haberme puesto de pie, debí haber defendido su honor frente a todos. Fui una cobarde y me avergüenzo de eso cada día. La tomé de las manos y la miré directamente a los ojos. Paula, tú eras una niña atrapada en una situación imposible. No te culpo por nada. Al contrario, tu valentía al recopilar pruebas y venir a advertirme salvó mi vida, mi patrimonio, mi dignidad. Me diste las herramientas para defenderme. Eso es más valioso que cualquier defensa pública en aquel momento. Pasamos 3 horas conversando. Paula me contó que estaba cursando primero de universidad estudiando Derecho, inspirada por todo lo vivido. Quería especializarse en protección de personas mayores contra abuso familiar. Me compartió que Diego también me extrañaba, pero todavía vivía bajo el control total de sus padres y no tenía libertad para visitarme. Le aseguré que cuando él estuviera listo, mi puerta estaría abierta. Antes de irse, Paula preguntó algo que yo estaba esperando. «Abuelo, ¿hay alguna posibilidad de que usted y papá se reconcilien algún día?» Respiré profundo antes de responder con honestidad total. «Paula, amo al niño que tu padre fue. Atesoro los recuerdos de cuando lo criamos tu abuela y yo. Pero el hombre en quien se convirtió me traicionó de formas que no puedo perdonar. No por el dinero, eso es reemplazable. Me traicionó emocional y moralmente. Planeó destruirme, robarme mi autonomía, encerrarme contra mi voluntad. Esas acciones tienen consecuencias permanentes. Continué con voz firme, pero sin rencor. La puerta para tu padre está cerrada para siempre, no por venganza, sino por autoprotección y respeto propio. Aprendí que a veces amar a alguien significa alejarte de ellos cuando te hacen daño. Pero tú, Paula, y Diego cuando esté listo, siempre tendrán un lugar en mi vida. Ustedes no son responsables de las decisiones de sus padres». Paula asintió comprendiendo. Me abrazó una última vez y prometió visitarme regularmente. Cuando se fue, me quedé sentado en mi sofá mirando por la ventana hacia el parque donde niños jugaban bajo el sol invernal. Tenía 71 años, un hijo que me odiaba, 4 millones de euros destinados a ayudar a extraños en lugar de mi propia sangre, y una vida reconstruida desde las cenizas de la traición. Pero también tenía dignidad intacta, autonomía completa, amigos genuinos y una nieta valiente que seguía amándome. No era el final que imaginé cuando Marta vivía y soñábamos con envejecer rodeados de familia unida. Pero era un final honesto, un final donde la justicia prevaleció, donde los límites se establecieron, donde el respeto propio ganó sobre la manipulación. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente sin pesadillas. Marta habría estado orgullosa. Yo finalmente estaba en paz. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.